Buenas noches, bienvenidos a Causa Justa. En este mes de agosto, el Consejo de la Magistratura, aproximadamente en la última semana de este mes, dará a conocer y enviará al Poder Ejecutivo la terna de candidatos a ocupar un cargo o el cargo de fiscal general del Estado. La Constitución Nacional ordena que esta terna debe ser remitida al presidente de la República, es el mandatario, el primer mandatario de la nación, quien de esta terna elegirá a uno de ellos y luego ese nombre será enviado a consideración de la Cámara de Senadores, que deberá prestar o no el acuerdo constitucional respectivo. Dentro de este marco de selección, la ciudadanía debe estar atenta a lo siguiente: ¿a qué clase de fiscal general del Estado queremos como ciudadanos? ¿Un fiscal general del Estado independiente? ¿Un fiscal general del Estado que responda nada más y nada menos a su prerrogativa y obligación de llevar a cabo y representar a la ciudadanía en los actos administrativos de investigación? ¿Qué tipo de fiscal general del Estado queremos? Es esa la pregunta que como ciudadanía debemos hacernos. ¿Por qué? Porque el fiscal general del Estado, la persona, hombre o mujer, que ocupa ese cargo, es tal vez la persona más poderosa del país. Es por ello que nosotros como ciudadanía debemos estar atentos a este proceso que lleva a cabo el Consejo de la Magistratura. Es la invitación que todos estemos atentos, vigilantes, a la manera en cómo el Consejo de la Magistratura integrará esta terna. Que sean los mejores los que sean parte de esta terna. Hablando de otros temas, y como anunciábamos en los avances del programa, en el primer tema del día de hoy, volvimos a invitar a una persona que desde hace años, media década ya, de manera constante, está haciendo la advertencia sobre la verdadera violencia vial que enluta a la sociedad paraguaya. Una violencia vial absolutamente evitable. El doctor Aníbal Filártiga, quien es titular o director del Hospital de Traumas. Este hospital que recibe aproximadamente por mes a 1.000 accidentados, solo de moto. A 1.000 accidentados, muchos de los cuales, la mayoría, queda con secuelas de por vida. Doctor Aníbal Filártiga, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor, muchas gracias por la invitación y a tu disposición para seguir hablando de este tema que realmente es un verdadero lastre para nuestra sociedad. Doctora Filártiga, nosotros desde la primera vez que lo invitamos hace más de 5 años, hace 5 años atrás mejor, donde advertía en época de verano, en época de fin de año lo habíamos traído, si no me acuerdo mal, y usted advertía que esas épocas de fin de año había que atender porque la ingesta de alcohol más la alegría propia que estaba generando muchos accidentes. Luego ya esa advertencia de los muchos accidentes y de la locura vial se extendió no solamente en las épocas de verano, sino también a la época, digamos, entre comillas, normal, donde el consumo de alcohol supuestamente debería bajar, otoño, invierno. Como sociedad no estamos atendiendo, no estamos escuchando, no nos importa qué nos pasa para que el centro, el Hospital de Trauma, esté atendiendo por mes 1.000 accidentados solamente de moto. Bueno, hay una serie de factores, indudablemente. El parque automotor ha aumentado de una manera estrepitosa y desde el 2002, en que teníamos 200 muertos en el año, hoy tenemos 1.200 muertos en accidentes de tránsito en el año, en todo el país, no en el hospital, en todo el país. En todo el país, 1.200 por año. Y se debe a una serie de factores. Cuando uno hace la curva de accidentes de moto es ascendente y permanente. De 24 accidentados por mes que había a principios de la década anterior, ahora que tenemos 13.000 por año. 13.000 accidentes de moto
por año son los que atendemos nosotros. Hay muchísimos que no nos llegan a nosotros, que ocurren en el interior, y hay que tener en cuenta que los que mueren en accidentes de tránsito, el 50% de ellos lo hacen en el lugar del accidente, es decir, que nosotros no tenemos registro, la policía sí tiene registro de ellos. Ahora, tendemos que seguir hablando del casco, tenemos que seguir hablando del alcohol, de la ausencia del casco casi permanente y de la presencia casi permanente del alcohol en los accidentes. Yo pondría entre signos de interrogación, accidentes, porque realmente son cuestiones que se pueden evitar si es que A, saben manejar, B, no consumen alcohol y C, en el caso de los motociclistas, usarán casco. Desde luego, la mayoría de los accidentes se producen por irresponsabilidad. Y no son accidentes, son eventos trágicos que nada tienen que ver con la accidentalidad, porque accidente es algo que no se puede prever, y esto se puede prever. ¿Qué es lo que pasa? Se maneja con unos tragos encima, no se usa casco, y hay una serie de factores, cinturón de seguridad, etc. Está de adorno. Desde luego. Entonces, es muy difícil establecer en realidad cuáles son las causas definitivas, pero la irresponsabilidad, el alcohol, la falta de uso de casco, son cosas de las cuales no existe ni una duda. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo me hice cargo del hospital, el 14% solamente de los accidentados en moto llegaba accidentado y que había tenido casco en el momento del accidente. 14%, de 86% no. En este momento estamos en Asunción, cerca del 60% del uso de casco. Pero el problema es que todo el cinturón que rodea Asunción, en el departamento central, en el Chaco, acá, Villa Ayes, Benjamín, etcétera, y ni qué hablar de Concepción, Salto del Guairá, etcétera, el casco es un elemento absolutamente despreciado o desconocido. Y todos los días tenemos 2 o 3 llamados dramáticos de Concepción o de Pedro Juan Caballero o de Ciudad del Este, de gente que se accidentó en moto, no tenía casco y está con un traumatismo de cráneo grave. Y bueno, uno dirá, y bueno, él no quiere usar y es su cabeza y si se muere él es el responsable. No es así. Estas cosas afectan a toda la sociedad. Y le voy a poner un ejemplo. En este momento, hoy, en el hospital de trauma, que tengo 50 camas más o menos, 30 camas de terapia intensiva, incluidas las de niños, el 61% de todas las camas está siendo ocupada por un traumatismo de cráneo grave producido en un motociclista que no tenía casco en el momento del accidente. Están colapsando las terapias. El día que su madre, su padre, su hijo necesite una terapia, va a llegar un momento que no va a haber, porque todo está siendo ocupado por irresponsables que no usaron casco en el momento del accidente. Por irresponsables. Y estas personas con traumatismo de cráneo grave, que son unos 1.800 al año aproximadamente, los traumatismos de cráneo, y de esos tenemos aproximadamente 500 que son graves. Muchos mueren, pero de los que no mueren quedan en estado absolutamente vegetativo, incapaces de la menor función autómata o propia, 80 a 100 personas que estamos entregando a la sociedad cada año. 80 a 100 personas que quedan en estado vegetativo por año. Así es. Es muchísimo. Claro, muchísimo es 2, es 3, es muchísimo. Claro, esto es una verdadera tragedia. Ahora, porque afecta a toda la familia, hay una carga económica, alguien le tiene que cuidar a esa persona y queda absolutamente... Es mucho más dramático que eso. Generalmente son todos los que se accidentan en moto,
son personas que están entre los 15 y 45 años, es decir, en el mejor momento de su vida desde el punto de vista productivo. Probablemente es él el sostén de ese núcleo familiar. Sí. Se accidenta él y la familia queda sin ningún ingreso. Y a eso se suma que tienen que sacar plata de algún lado para mantenerle a él. Imagínate, doctor, otro elemento, aquellos que quedan con algún tipo de dificultad motriz o impedimento motriz. No puede caminar, está consciente pero no puede caminar, se pierde un brazo, pierde una pierna, pierde ambas piernas, pierde ambos brazos. Hay también ese tipo de hechos. O sea, claro. Una población inválida totalmente. Yo siempre digo, estamos contemplando cómo se desarrolla una generación de inválidos. Y el Estado tiene una gran deuda desde siempre, no de este gobierno o el otro gobierno o aquel gobierno. Es que no tenemos un lugar, un centro donde puedan ir estas personas llamadas secuelares. Secuelares. Estas personas no tienen dónde ir. Le tenemos en el hospital el tiempo que podemos, le estabilizamos, pero llega un momento en que ya más de lo que se logró no se va a lograr y está ocupando un lugar mientras me están llegando cráneos destrozados cada 10 minutos. Entonces yo no puedo tenerle a alguien de vacaciones ahí. Y ese hecho de tener que mandarle a la casa es dramático porque no tienen en sus ranchitos ni la cama articulada, ni el aspirador, ni la más mínima higiene o una enfermera que le limpie la traqueostomía o que le alimente por la gastrostomía o que le cambie la sonda vesical. Son entes que están sobre un colchón y a los que hay que cambiar de posición permanentemente porque como no tienen sensibilidad, están demasiado tiempo haciendo presión sobre una zona del cuerpo, esa zona se escara, se hace una llaga enorme y todos mueren así. Algunos van recuperando de a poquito alguna función, pero una buena parte, casi el 50%, se muere en los meses que siguen infectados por las escaras. No sé ni qué más agregar. No sé, es una descripción absolutamente válida. Dantesca. De una tragedia dantesca. Estamos hablando un panorama desolador. Estamos hablando que, por ejemplo, que se recordaba estos días otro año más de la tragedia del Licuado Bolaños, estamos hablando que en 5 años la violencia vial ha dejado más muertos que el Licuado Bolaños. 80 a 100 por año. En un año se mueren 1.200 personas en accidentes de tránsito, el doble o el triple de tenemos, claro, yo hacía mal el cálculo, yo hablaba de los sobrevivientes, de los sobrevivientes que quedan con una secuela. Estamos hablando de 2 Licuado por año, como mínimo. Casi 3, porque fueron 400 y pico los muertos. Casi 3, tenemos casi 3 Licuado por año en las calles. Pero esta es una cuestión... ¡Qué locura! Es una cuestión que llama la atención, porque a veces hay 15 muertos por dengue y es todo un drama. La prensa loca se vuelve loca. Y nosotros tenemos con el mosquito de 2 ruedas muchos más muertos y nadie parece entender o darle la importancia que debe tener. Y el mosquito de 4 ruedas también, porque también la cuestión de los automovilistas... Sí, es menos porque el que choca en auto tiene más protección que el que choca a cuerpo gentil contra... Pero hay mucha irresponsabilidad. La cantidad de niños, por ejemplo, que los niños están prohibidos y si no estuvieran prohibidos, por lo menos que fueran con casco, pero tenemos... ¿Cuántos niños vos tenés actualmente? En este momento tenemos 8 niños en terapia y tenemos otros 10 o 12 en sala de pediatría. Eso es irresponsabilidad absoluta de los padres. ¿Cuántos niños se te mueren por año solamente en el hospital de trauma? ¿Tenés aproximadamente o por...? Y debe haber es relativamente poco, sí. Relativamente poco, pero de repente te viene una avalancha. El
en la semana, no esta que pasó, el fin de semana, sino la anterior, hubo 2 niños muertos. 2 niños muertos, En accidentes en moto con los padres. imagínate. Y que se lesionan son muchos. ¿Cómo? Niños que se lesionan, que no deberían estar a bordo de una moto. Y sí, pues lo que pasa es que los huesos de los niños son también más generosos al recibir los golpes, no se rompen con tanta facilidad, porque el niño tiene un hueso semicartilaginoso todavía que Resiste mejor. pero los traumatismos de cráneo, hay niños de 1 año que quedaron ciegos por un traumatismo de cráneo, por culpa de los padres. Y la educación vial, entonces, o sea educación vial, represión, por último, ¿qué debemos hacer? No, ¿Cuál es pero- tu mensaje final, doctor Filártiga? Bueno, el problema de los accidentes de tránsito tiene varias facetas. Nosotros estamos en una faceta intermedia. Nosotros atendemos las consecuencias de lo que ocurrió. Las instancias previas de prevención deben ser y las siguientes, las de leyes que castiguen a los culpables, pero no tenemos. Acá hay una absoluta desidia e impunidad de parte de y no hablo de la patrulla caminera, que está haciendo un excelente trabajo. Estamos haciendo incluso campañas juntos y yo veo cómo se rompen todo, pero las municipalidades, los agentes de tránsito y compañía no le paran a las motos en infracción, porque no le pueden sacar un pito. Por eso. Directo. Ahí se llaran, ahí se llanten, no le van a sacar, pero viene una 4x4 que tiene una rueda diferente a las otras y le paran, porque la renta va a ser diferente. Doctor Aníbal Filártiga, nada se puede agregar en tu relato, que es un relato de día a día, de estar lunes a lunes ahí, ya no puedo agregar más nada. Si a lo que dijeron, a lo que vos dijiste, si a lo que vos dijiste alguien puede agregar algo más, va a ser puro vendehumo. Si no te hacen caso en tu reclamo, es que somos una punta de inconscientes y también hay un desinterés por parte de las autoridades, en este caso municipales, como dijiste. La única forma que esto se va a corregir es castigando severamente a los culpables y castigando al bolsillo. Los padres, por ejemplo. Y al bolsillo. Hay que multar y multar A esos padres bien. que llevan 2, 3 criaturas menores de 12 años. Desde luego. Doctor Aníbal Filártiga, muchísimas gracias. A la vuelta del corte vamos a hablar con relación a un evento político-jurídico. ¿Qué pasó el 31 de marzo pasado? ¿Qué pasó con el nuevo cruce de llamadas? ¿Quiénes o quién tiene papel en esta historia? A la vuelta del corte. En un medio de prensa escrito, hace aproximadamente 3 o 4 días comenzó una serie de publicaciones en donde se revelaba un cruce de llamadas entre la noche del 31 de marzo y el 1 de abril pasado. Recordemos que día de los hechos acaecidos tanto frente al Congreso de la Nación como pasado la medianoche en el Partido Liberal Radical Auténtico. Desde este punto de vista queremos hacer, porque acá se confunden, o sea, se mezclan 2 elementos, un elemento eminentemente de orden político y otro elemento eminentemente jurídico. El jurídico obviamente queremos abordar acá en Causa Justa y para eso invitamos por un lado al doctor José Domingo Almada, quien es representante legal de José Ortiz, que está ubicado según este cruce de llamadas en el medio de una serie de llamadas realizadas en esas horas muy críticas. Y por otra parte también el doctor Guillermo Duarte, representante legal desde hace unas semanas también, o asesor legal, después me explicar la figura, de la familia de Rodrigo Quintana, cuya muerte debe ser absolutamente esclarecida porque fue asesinado cobardemente por la espalda y esa es mi postura personal y la fue siempre.
nadie puede morir así como murió Rodrigo Quintana. Pero comienzo con Guillermo Duarte, obviamente, que en esta historia tenés como una especie de papel querellante y el doctor José Domingo Almada un papel más de defensa. Quiero comenzar con la querella, si me permitís, el doctor Almada. ¿Puede ser? Sí. Doctor Guillermo Duarte, este cruce de llamadas, ¿a dónde nos lleva? Bueno, este cruce de llamadas, y primero te quiero aclarar que soy abogado querellante desde hace una semana en el caso de Rodrigo Quintana, Sí. y en representación de los padres de Rodrigo Quintana. Y este cruce de llamadas surge con la intención de redireccionar la investigación del Ministerio Público, porque cuando recibo la carpeta y cuando recibo las imputaciones fiscales y cuando recibo la información de qué es lo que el Ministerio Público presentaba como hipótesis de los autores y los partícipes en esta cobarde actitud que referías recién del homicidio de Rodrigo, encontré que estaba absolutamente desdibujado el escenario en las imputaciones fiscales, porque se presentaba solamente a Florentín como el único autor solitario del homicidio, como si fuese que nadie más le ayudó y que llegó solo al PLRA y que solo él produjo este resultado, que es la muerte de Rodrigo. Y eso a mí me hizo mucho ruido, porque yo no acepté como válida la pretensión del Ministerio Público de imputarle solo a Florentín. A Báez se lo imputa por coacción, presentando como víctima a otra persona, el amigo de Rodrigo, Diego. Se imputaba a Amarilla, Guido Amarilla, como autor de tentativa de homicidio del diputado Eusebio Alvarenga y otras personas que estaban en el baño de Damas, y se imputaba a Paredes Palma como instigador o inducción a cometer hecho punible a Guido Amarilla, y eran 4 imputaciones totalmente desconectadas unas de otras. Cuando que nosotros recibimos la información y los circuitos cerrados que ya había analizado, porque antes recordarás que me contrató el doctor Efraín Alegre para ampliar justamente esta denuncia penal, diciendo de que esa noche se estaba buscando a Efraín Alegre, la policía estaba buscando a Efraín Alegre, y eso está en los audios de distintos medios de prensa y de cámaras que estaban filmando todo el procedimiento. Entonces, yo ya conocía esos audios y conocía que los contingentes policiales, el contingente de Báez, Florentín, escopeteros, y el de Paredes Palma llegaron con apenas 35-40 segundos de diferencia al PLRA, llegaron en sentido contrario uno de otros, unos en contramano y otros en sentido normal, y inmediatamente llegaron con la misma actitud, descendieron y atropellaron la puerta. Entonces nosotros dijimos, esto fue un operativo ordenado no por los autores directos, sino que estos fueron instruccionados por altas esferas. ¿Cómo se llega al cruce de llamadas? Porque según se sabe, ese cruce de llamadas, diseñado así, no se encuentra en el expediente, o está en el expediente. Bueno, la información de las llamadas está en el expediente. Sí. Estuvo hace aproximadamente más de 2 meses ya en el expediente. De hecho, que el laboratorio forense ya hizo un trabajo preliminar sobre esos datos de las llamadas, pero solamente vinculando al personal policial internamente. ¿Vos viste eso en un CD, en una planilla? No, eso está en CDs. Ah, en CD está. Eso está en CDs. Y nosotros, para recibir la carpeta fiscal... Pero está en un CD, me estás diciendo que está en un CD. Yo te voy a decir lo que a mí me consta. Sí. A mí me consta que hay un acta de entrega de documentos, y eso que habían discos. Yo veo el traspaso de la carpeta fiscal de Raquel Fernández a Aldo Cantero, cuando se traspasa y se detallan los CDs, que dicen CD conteniendo tal cosa, CD. Eso a nosotros nos dan una copia espejo en un disco externo, y ese disco externo yo recibo con la carpeta fiscal al recibir el trabajo para hacer la querella, y eso le pido a un informático de mi confianza que trabaja también para la gente del PLRA, que me analice si habían llamadas de Sotelo con terceras personas y fuera del personal policial. Y ahí es que surge lo que dijiste, la publicación de las comunicaciones con el número que estaba a nombre de Las Ventanas S.A. Y él me dice, yo no encuentro nada a nombre ni de José Ortiz, ni de Horacio Cartes, ni de otras personas, pero encuentro números a nombre de Las Ventanas S.A. Y le dije, espera un poco.
Y ahí es donde entra la querella del doctor José Almada, donde él presenta documentos de que José Ortiz es Las Ventanas. Perfecto. Y entonces ahí uno, este número es relevante porque según José Almada, Las Ventanas es de José Ortiz, y entonces surge la relevancia de comunicación en el horario del atraco al PLRA. Y entonces digo, esto hay que investigar y preparamos. También surgen números a nombre de Palermo. Y ahí investigamos más y surgen los nombres del presidente de la República y de otros actores. Perfecto. Esta es la presentación del caso. Ahora, vos deducís, o sea, ¿se deduce o son los titulares del teléfono? ¿Ellos llamaron desde esos teléfonos? ¿O se deduce, esos números están a nombre de ellos? Y es lo que te digo, la información contundente es que hay números de teléfonos que se comunican con el número de Sotelo, que Sotelo mismo ya reconoció que es un número y está el informe oficial de la policía que era el número de Sotelo. Y está el número de Paredes Palma, está de Fidencio Rivas, de Burgos, y tenemos un número que hoy día, entiendo ya no, es negado por el colega aquí como de su representado, que es el que se comunica, uno de los que se comunica en horarios claves, porque también hicimos esquemas de búsqueda. Y yo le pedí al informático que corte el análisis, que empiece el análisis, quién se comunica desde 12 menos cuarto hasta las 2 de la mañana. Y ahí es que surgen, porque desde las últimas comunicaciones del 31 y las primeras del 1. Perfecto. Y ahí surge esto. Doctor José Domingo Almada, Sí. ¿cómo? Porque había una primera, cuando se hablaba de esto, vos habías negado de que José Ortiz se había comunicado con nadie. Sin embargo, surge esto. Y luego admitís que existieron esas conversaciones. O sea, ¿cuál es el punto real en toda esta historia, doctor Almada? Sí, por favor? buenas noches, Héctor. Buenas noches, a Antonio. vos y a la audiencia. Primeramente quiero mencionar que yo soy querellante adhesivo. Soy representante de José Ortiz en carácter de querellante adhesivo porque tengo entablada, autónomo, tengo entablada una querella criminal. Ojalá haya querella decidido alguna vez en este país. Querella criminal contra Efraín Alegre por los tipos penales de difamación, calumnia e injuria. Sí. Por las falsedades en las declaraciones de Efraín Alegre contra mi representado. Es importantísima tu pregunta. Efraín Alegre, de forma totalmente irresponsable, totalmente ligera, totalmente falsa. Él sabía que la información que él estaba dando a los diferentes medios de prensa no eran reales. Él hace una conferencia de prensa, Héctor, el día 6 de abril al mediodía en el PLRA. 6 de abril a la noche, a las 10 de la noche, y días subsiguientes, el 8 y el 10. En todas las manifestaciones de prensa pública que hace Efraín Alegre, dice: José Ortiz digitó y ordenó a Paredes Palma para que ingrese y atropelle al PLRA, donde resulta la muerte de Rodrigo Quintana. En todas las manifestaciones dice: estoy juntando pruebas, tengo pruebas y voy a presentar inmediatamente las pruebas. Y te voy a desglosar por parte para ir entendiendo. Sí. Cuando nosotros solicitamos que exhiba las pruebas que hasta hoy no presentó, ni en el proceso lo que le tenemos abierto por difamación, calumnia e injuria que tanto celebró, que dijo que iba a presentar, como también el doctor había mencionado que iba a presentar las pruebas y que estaban celebrando esa querella criminal y que querían el avance justamente para presentar las pruebas, que no lo hacen. Efraín Alegre presentó la querella criminal en el contexto de aquella querella criminal por los hechos falsos de Efraín Alegre con relación a Paredes Palma. Siempre se habló de Paredes Palma, comunicación con Paredes Palma. Cuando yo menciono en los diferentes medios de prensa, no habló el señor José Ortiz con Paredes Palma el día 31 de marzo, el día 1 de abril 2017, y digo textualmente, el día antes, 5 días antes, 10, 20 y un año, porque no lo conoce. Esa publicación que hoy está saliendo en diferentes medios de prensa no se compadece con la realidad, Héctor. Te digo, es 100% no se compadece, porque yo menciono el hecho y digo Paredes Palma. ¿Qué ocurre? Por supuesto que Efraín Alegre me mantengo, por eso lo querellé, una persona irresponsable, acusa falsamente a José Ortiz y se demuestra el sustento de mi querella mucho más ahora. Nosotros teníamos la fortaleza y la seguridad y se triplica la fortaleza y la seguridad. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando los abogados tienen el acceso a ese CD que acaba de mencionar el doctor, sacan la información en CD, hacen la
el cruce de llamado casero, porque es un cruce de llamado casero que ellos hacen, no lo hace el Ministerio Público, pero hasta me interesa muchísimo ese cruce de llamado a mí, porque en ese cruce de llamado que hace el representante de Efraín Alegre, hay cero comunicación. José Ortiz, Paredes Palma. Esta es la querella criminal que yo estuve en tu programa, dejé una copia. Todo esto no son, repito, no son hojas en blanco, son publicaciones con la foto de Efraín Alegre, donde él dice, ordenó a Paredes Palma, llamó a Paredes Palma, Paredes Palma, Paredes Palma, Paredes Palma. Cuando en la información casera de los abogados de Efraín Alegre no sale comunicación, ¿qué salta? Sale la comunicación con Sotelo, ¿verdad? Que no estaba mencionado en ningún momento por Efraín Alegre, porque Efraín Alegre decía, tengo pruebas contra el informe de la orden de José Ortiz y Paredes Palma. No existe eso. Entonces surge lo de Sotelo. Entonces nosotros, cuando hacemos aquella manifestación, hablamos de Paredes Palma. Nunca nos tocó la oportunidad de hablar relación, comunicación, Sotelo habló o no habló, nunca se nos preguntó, nunca conversamos sobre ese punto. Y el contexto de los medios de prensa, la pregunta es, hoy nos hacen figurar como que aquella pregunta era de Sotelo. No, era Paredes Palma. Y si me permitís contestarte, yo te contesto. Habló con el comisario Sotelo, eso no es ningún hecho irregular, no es ningún delito. Le llamó en un contexto, una situación de una persona interesada por lo que estaba pasando a nivel país. Se estaba incendiando literalmente el Congreso Nacional. No es un hecho menor, es un hecho sumamente preocupante. Había gente del exterior, del Banco, tengo entendido, Banco Mundial, se estaba inaugurando. Banco Interamericano, se estaba inaugurando el puente. Había una preocupación generalizada. Entonces las llamadas son en ese contexto. ¿Y en cuánto tiempo es el contexto de llamadas? Es en un lapso de casi 24 horas. Esto comenzó a las 3 de la tarde, hubo secuencias mucho más caldeadas, le meten un disparo a un diputado, quema el Congreso, robo el Congreso, en ese contexto. Y ahora Efraín Alegre cambia la situación porque desesperado, te digo Héctor, desesperado de que se le cae y por supuesto está mucho más complicada su situación en mi querella criminal. Porque en mi querella criminal yo hablo de Paredes Palma porque él habla de Paredes Palma. Doctor Guillermo Duarte, ¿qué contestás a esa argumentación? En primer lugar, me asusta cómo él habla que no existe comunicación con Paredes Palma, porque los análisis de los juzgamientos todavía no concluyeron. Mañana, cuando le saque la información, seguramente me va a inventar otra excusa. Te voy a decir, Héctor, una cuestión para que te des cuenta que lo que dice José es un argumento defensivo que trata de mantener viva una querella desarmada y desarticulada. Sin querer la desarmé. Y empecé a investigar un poco este tema y se cae en la historia, así como se cae la historia de la policía. Si hubiese sido cierta la versión de José, y que en realidad de José Ortiz, él en su querella le hubiese contado de que él sí se comunicó con Sotelo, pero no con Paredes Palma. Pero ¿qué pasa aquí? En la querella, y si me permitís, por favor, tu querella, José Ortiz no le querelló a Efraín Alegre por haber dicho que Efraín Alegre habló directamente con Paredes Palma. Esa es la mentira que acá José acaba de lanzar y que voy a probar porque te voy a leer su papel, no es el que yo preparé, el que yo traje, ni nada, ni mucho menos. Abro su carpeta, porque conozco, porque yo ya leí, porque sí ejerzo la defensa. Hechos. Y acá donde relata los hechos, sí dice de que Efraín Alegre, que José Ortiz nunca dio la orden al comisario Paredes Palma. Esta es la acusación que describe José Almada con José Ortiz. Pero cuando transcribe los dichos de Efraín Alegre, que es lo que hay que juzgar para saber si alguna vez Efraín Alegre dijo directamente que José Ortiz habló con Paredes Palma, ¿qué es lo que dice? Dice, los que atropellaron y Paredes Palma recibió órdenes de arriba, dice. No es que Paredes Palma recibió la orden de José Ortiz. Y dice más, dice acá, en una parte más claramente, porque conozco de memoria, no hace falta lo que está resaltado. Dice, fue un operativo comando que se ha hecho donde se atropelló el partido. Pero Efraín Alegre le menciona a José Ortiz y desde luego que viene una orden superior y dice,
que tenemos que es de José Ortiz. José Ortiz es el que desde luego es el secretario directo del presidente Cartes. Con esto lo que yo te pruebo es que lo que dijo Efraín, y según el escrito que me prestó José, muchas gracias, y que está la querella, lo que vamos a discutir, que es, Efraín dijo que José Ortiz dio la orden de que se ingrese al Partido Liberal. ¿Y quiénes ingresaron al Partido Liberal? Entre ellos Paredes Palma. Hoy día, y le entiendo, es lo único que le queda a José decir, no, lo que yo dije es que, y lo que nosotros querellamos es que Efraín dijo que directamente José Ortiz habló con Paredes Palma. Mentira, eso no está en su papel, menos mal el papel es la prueba con la firma, y no es una cuestión que es la firma. Esta es la firma de José Ortiz y esta es la firma del doctor José Almada. Ellos lo que afirmaron que dijo Efraín es que José Ortiz dio la orden de que se ingrese al Partido Liberal. Nunca dijo que era una orden directa y una comunicación directa entre José Ortiz y Paredes Palma. Primero. Segundo, ¿cómo puede él saber que a la postre no encontremos una comunicación? Estamos investigando, este es un cruce de llamada preliminar, tenemos una infinidad de documentación y evidencia que todavía no la procesamos. Es más, yo ahora pedí a la Fiscalía como diligencia por los padres de Rodrigo que venga el teléfono de José Ortiz y que vengan los extractos de llamadas de José Ortiz para poder analizar. Porque si él dice que efectivamente no dio la orden, el que nada debe, nada teme. Debe ir y presentar a la Fiscalía, señores, acá está mi aparato celular, audítenlo, revísenlo, van a ver que yo no en ningún momento ni me whatsappeé ni escribí nada. Y que las comunicaciones, que además tienen que venir de la telefonía, me van a ubicar a mí, que yo estaba en mi casa descansando y que llamé preocupado por el país. O, caso contrario, vamos a tener una celda que lo ubique, vamos a ver dónde, a qué hora y qué estaba pasando. A ver, luego enseguida le doy la palabra a José Domingo Almada. No es menos cierto que Paredes Palma y el excomandante Sotelo son los que deben decir las llamadas de quién recibieron, a mi entender. No. Eso debe comprobarse, yo ¿verdad? te hago dos escenarios. O sea, yo lo que pasa es que en realidad esto surgió, y eso es lo que yo quiero aclarar varias veces. Nosotros esta prueba, y cuando yo dije que esta era una brillante oportunidad para demostrar lo que pasó el 31 y el 1 de abril, es que a mí esta querella me habilita a pedir todo esto que ahora estoy pidiendo por los padres de Rodrigo, porque yo no era el abogado de los padres de Rodrigo, yo no tenía legitimación para hacer estas peticiones que ahora sí estoy haciendo. Cuando lo dije, yo no tenía, y esto es lo que me habilitaba. Perfecto. José Domingo Almada, sí. por favor. Gracias. Por demás interesante el debate y la altura. Interesantísimo, te agradezco. Interesantísimo. Me asusta, voy a contestar punto por punto nuevamente, Sí. la falsedad y realmente la ligereza me sorprende, no me asusta. A mí hoy ya nada me asusta, ¿verdad? Me asusta, acaba de decir el doctor, y voy a demostrar del cruce de llamadas entre José Ortiz y Paredes Palma porque vienen estos días. No, ¿cómo sabes que no existe? Eso es lo que dije. Y te digo, sé que no existe porque hablé con mi cliente y me dijo, conversamos, ni una sola llamada. Eso no digo hoy, Guillermo. Eso dije ya en abril, los primeros días de abril, y dije, ni ese día, ni el día antes, ni 10 días, ni 20, ni un año. Nunca le llamó. Entonces te vas a sorprender, y va a estar grabado en este programa, que no va a haber cruce de llamada porque nunca le llamó por teléfono. Directamente. Ni directamente, ¿Y ni las indirectamente. comunicaciones indirectas? Bueno, pero esa es tu inferencia. No, pero claro, es lo en que tu estoy imaginario. investigando. Bueno, No es imaginario. En el bueno, cruce de pero llamadas yo quiero está contestar todo. el intercrimen. Entonces, te desafío y quiero ver esa prueba porque te vas a tragar tus palabras, porque no va a haber ¿A cruce. qué prueba te referís? Me decís que en estos días vas a tener cruce de llamadas entre Paredes Palma y José Ortiz. No, espera, no vaya a tergiversar porque Bueno, así no vamos ahora, ¿puedo seguir? Por favor. Bueno, eso es lo que dijo. Yo no mencionar. dije eso, dije que no porque sabemos. dice que puede y bueno, existir. dice que va a encontrar, no va a haber nada. Voy a buscar, Ahora, eso sí digo. bueno, y buscar y no va a haber nada. Ahora una cuestión, algo tan torpe, ¿verdad? Me doy cuenta que no manejaba el tema informático. Decís, José Ortiz tiene que presentar su teléfono para saber si es que de qué celda llamó, porque puede ser que estuvo descansando en su casa o donde él estuvo. No, copiaste mal. El teléfono es para saber los WhatsApp y la celda me va a decir Bueno, la pero telefonía. no es necesario. No, porque cuando usas mi palabra quiero corregir pero nomás. no es necesario. La telefonía ya informó, vos tenés un cruce de llamada y para tu sorpresa. No, la telefonía informó solo el número de pero Sotelo. yo quiero conversar.
Pues tranquilízate si yo te respeto. Yo Cuando también vos lo que hablas, quiero es pero- aclarar, no quiero que y dibuje yo mi cuando dicho. vos hablas, yo espero que vos termines. Espera Sí. que termine y después retrucame. Bueno, Yo te voy a decir, con respeto te pido, ¿verdad? Yo te voy a decir una cuestión. Efraín Alegre en todo momento dijo, hubo comunicación. El que le ordenó, no dijo Sotelo. Y después yo voy a tocar el punto Sotelo, porque me interesa también el punto Sotelo, no es que yo me quedo con Paredes Palma. Voy a destrozar la teoría también de Sotelo, del imaginario de Efraín Alegre. Entonces, pero el doctor, la carpeta que yo le acabo de pasar, ¿qué hace? El doctor agarra la hoja 1, pero tengo más de 70 hojas de querella criminal. pero vos sabés que tu escrito termina acá nomás y después ya el resto es el No, agregado. pero no es agregado. Estos son informes que yo tengo, son pruebas, transcripciones. Y si vos transcribiste por tu escrito lo que está ahí atrás después. Transcribo lo que dijo tu cliente. Claro, y eso es lo que yo leí. Pero estamos en la misma, me estás interrumpiendo. No, pero para que sea más, más pero concreto no, el debate. Pero no es concreto, yo estoy hablando ahora. Y además, en cada una de estas publicaciones periodísticas, dice Efraín Alegre, y yo te voy a mostrar acá, Efraín Alegre, José Ortiz ordenó al Paredes Palma, dice Efraín Mostrame Alegre. un poco, mostrame. La publicación, mostrame, por favor. Te Pero pido. acá tenés, pero vos, No, pero vos, quiero- vos- acá dice. Acá dice, a los Los que que atropellaron atropellaron y el Paredes Palma, donde dice recibió. que recibió órdenes de arriba, donde dice que es directa. dejo, del verdad, pero termina de leer el reloj. Bueno, y vamos a leer todo entonces. Del verdadero ministro del Interior, José Ortiz. Él dio la orden para que se atropelle el partido, donde dice que dio la orden a Paredes Palma. Dio la orden en sentido Pero te voy a genérico. leer. No, en sentido genérico. Vos Bueno, estás le leyendo dio la mal. orden y querés que te Estás complete. leyendo mal. Pero te Bueno. voy a leer. Por eso, Guillermo, vos me pediste la hoja 1. No, Lee. no, esta es la hoja 1. Esta es, ¿Y por qué no leíste? No, esta es la hoja donde vos empezás. Vos mismo marcaste, no es que yo. Esto era una marcación, su hoja, no es mía, acuérdate, está marcado Por ahí. eso, esa es mi querella. Claro, y por eso tengo que Los marcado. que, Vale. los que atropellaron y el Paredes Palma, Sí. transcripción directa, Sí. recibió órdenes de arriba, Sí. del verdadero ministro del Interior, Sí. de José Ortiz. ¿Quién lo que recibe la orden? De Paredes Palma, la orden de quién recibe. ¿Y Del los que verdadero. atropellaron? Y los policías que estaban ahí. ¿Y dónde dice acá que hay una orden directa a Paredes Palma? Estos son los dichos de Efraín. Bueno, ahí está donde el bueno, error tuyo. pero Vos no de la- tengo de- error. hay un Pero y error. además te voy a decir, Porque- ¿puedo terminar? Bueno, Entonces, toda la transcripción que el doctor... yo ya veo que este va a ser un referente no, en el juicio oral. Va a ser, No, pero vamos, no vamos a pero pelear por además qué dijo, qué no dijo, no, sino si pero dijo eso. además es muy simplista. Se va la hoja 1 de 70 hojas, pero yo quiero terminar. Después dice Me voy al una punto. brillante oportunidad para presentar las pruebas. Pero esa es una vieja cantinela, Guillermo. Para pedir la prueba, José. Pero espera, No, es para presentar. Yo tengo que pedir. Yo pues no soy el Pe- dueño de los datos. Sí. Y no tengo ninguna atribución como ciudadano Y de a pie para pedir. Pero al ejercer la defensa, le pido al juez que pida. Por eso, en ese sentido, quiero contextualizar, ¿no? ¿Puedo hablar? Por favor. Muchas gracias. Entonces, cuando Efraín Alegre, entiendo que dice, voy a presentar las pruebas, es tan tonto. Efraín Alegre es abogado. Entiendo que fue senador, entiendo diputado, senador creo que fue, candidato Sí, a presidente, después fue ministro, ministro. ahora Julia Senador Gómez, también. abogado. Pero si él tiene conocimiento de un hecho punible y él dice, tengo las pruebas, están viniendo las pruebas, esto está acá. Pero no hace falta que tenga la brillante oportunidad de presentar en la querella donde él es querellado. Él tenía que presentarle al Ministerio Público, cosa que no lo hizo, y quiero seguir. Entonces, nuevamente falta la verdad. Cuando se le cae la estructura a los representantes abogados y a Efraín Alegre, cuando se da cuenta que se le descubrió en la mentira, porque nunca hubo la comunicación con el Paredes Palma, como dice Efraín Alegre. No te Y en el- presentamos nomás todavía, seguramente. pero, excelente, pero presentame. Y estoy analizando lo pero que no puedo terminar. vos tenés que presentar. Yo no te Yo voy a, soy yo no te voy a defensa. decir, claro, Yo yo no no soy- te voy a decir lo que yo no vas a soy- hacer. Vos yo no soy tenés que, acusador, yo pero soy dame defensa. todas las pruebas. Yo quiero Te voy todas a- las te voy a pruebas. terminar de Pero, analizar. pero eso Estoy hace en 4 eso. meses me decís. Es que, pero ¿sabes hace cuánto me dieron el disco duro? Sí. La fiscalía, eso es lo que Pero la hace fiscalía 4 me meses. obstruye. No, hace 4 meses yo no tengo, Bueno. tengo el acta. Hace una semana Bueno. me dieron.
en una semana encontré esto. Dame 2 meses, vamos a ver qué te Pero encuentro. yo no puedo cargar con tu negligencia si en No, 4 es meses mi- no puedes generar pruebas. No, es mi negligencia. No. Como si en primer lugar me dieron Bueno, poder. pero yo sigo hablando. Ay, espera. Eh, no vaya a querer endigarme no, porque irresponsable pero es- no soy. En no, una semana yo meto no- este desastre bueno, que ahora a vos te asusta pe- porque ni siquiera Pero no me asusta. te pero asusta porque salí te a hago una defenderte. Bueno, está bien, me asusta. Vamos a la prueba, que somos abogados, vamos a jugar el tema de la prueba, vamos a jugar a la abogada acá en cámara. Vos ayer dijiste de que no te preocupaba la querella criminal y que iba a desistir. Te pregunto, hoy mandé a averiguar con mi gente, ¿desististe de la recusación? Me interesa el juicio oral contigo. Con mis pruebas, me interesa el juicio oral. Hoy pregunté si desististe de las recusaciones. Yo puedo Desististe. desistir de algo que yo no firmé. Pero ayer dijiste que iba a desistir. Yo, mi cliente, vos sabés que está en Uruguay tratando de solucionar el problema de Pero cuando vos, venga vos le voy a tenés, pero vos proponer. tenés un poder. Sí, pero él firmó por derecho propio. Yo no puedo desistir de algo que firmó. Bueno, pero otro. eso no dijiste ayer. No, pero lo No, que pero yo no te- dijiste ayer. No, ya que vamos a jugar, yo personalmente, Sí. yo Bueno. personalmente, yo te digo. y Entonces, además- espero, me Espera, Yo voy a interesa. hablar con él porque yo además Me voy a interesa. terminar ya el cruzamiento para cuando él vuelva. Excelente. Y voy a poder tener argumentos. Yo no Yo tengo te problema de tomo, discutir te esto. tomo la No palabra. tengo problema porque ahora ya además me doy cuenta de que vos querellaste algo que Efraín Alegre no dijo. Debo ir a la pausa. Si tenés algo más, me lo decía a la vuelta al corte. Gracias. Pero Guillermo, quiero que Guillermo Duarte, interesantísimo el debate jurídico, que Guillermo me conteste a la vuelta del corte. Ante esto, en la querella privada, Efraín se va a desdecir a la vuelta del corte. ¿Te parece? Estamos analizando el caso 31 de marzo desde el punto de vista técnico jurídico. Estamos hablando como si fuera un tribunal en este momento. Querella y defensa, y defensa y querella, y viceversa. Interesantísimo el debate. A la vuelta del corte. Realmente muy interesante el debate. Doctor Guillermo Duarte, te preguntaba antes de ir al corte, con todo este escenario, lo que hace a esto, en la querella privada, ¿Efraín se va a desdecir? Bueno, yo no puedo, le acabo de explicar al colega que yo no puedo actuar por una cuestión que es personal como este tipo de cuestiones por mi cliente Efraín Alegre, pero yo en este escenario lo último que le recomendaría es que desista. El señor José Ortiz tiene patrimonio suficiente, lo demostró y es un patrimonio que va a tener que hacerse cargo por esta querella que se presentó y que va a resultar perdidosa y que va a tener que abonar mis honorarios y las consecuencias de haberle querellado a una persona injustamente. Entonces yo no veo en este momento méritos para tener que transigir o arreglar, pero esa es una decisión personal del doctor Efraín Alegre. No le recomendaría, Héctor. Doctor, por favor. José Ortiz. Evidentemente no ve mérito porque no conoce la totalidad del expediente. El doctor llegó hasta la hoja 5 de las 70 hojas que tengo. ¿Y sabe por qué te digo? Tengo unos minutitos. Pues, tenemos Esta 12 es, minutos. esta es la Que no carátula. ocupe todo, eso. No, esta, no voy a esta es la ocupar carátula, todo, ¿no? esta es la carátula del expediente. Sí. Hoja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoja 6. Hoja 6. Donde hace mención que el elemento de prueba no existía y que era genérica la orden que dice Efraín Alegre. Hoja 6 de la 70. Claro, porque ella es Sí, suficiente. pero hoja 7 es suficiente, es decir, que llegamos hasta la hoja 6. Hoja 7 de mi querella criminal. Párrafo 1, 2, 3, 4, 5. Conforme se desprende la publicación del sitio web radio 1000 tanto slim 42.330, el señor Pedro Efraín Alegre Saicián fue indagado y dice: nosotros estamos haciendo las investigaciones, está haciendo la investigación Efraín Alegre, y tenemos elementos que nos permiten, dice él, decir lo que estamos diciendo. Tenemos información de que el señor José Ortiz sería el responsable de dar la orden a Paredes Palma, a Paredes Palma, y que obviamente José Ortiz responde al presidente de la República, así podemos suponer de dónde viene la orden superior. Acaba de decir. Un párrafo de las 70 dicen No, eso. pero vos Vamos a dirías leer que todo si hace falta. pero vos tenías Te que reto, vos- leamos las 70 hojas. pero espera un poquito. Hace una hoja atrás me dijiste que no teníamos nada. Yo te doy una hoja nomás vuelta y te digo
que ¿Dónde dice acá que es una orden directa? Le da la orden a Paredes Palma. ¿Y quién dice que eso señor Efraín Alegre, usted dijo eso? ¿Y Esto cómo afecta, se responde eso? es una... Sí porque dije que él le llamó a Sotelo y que Sotelo le dijo a Paredes Palma. Bueno, y se cae bueno, la querella. no se cae nada. Se cae, no porque se cae. ahí no dice una orden directa, ahí ni no dice... siquiera, José Ortiz le ni llamó a Paredes siquiera- Palma. ni ¿Dónde si- dice eso? ni- ¿Dónde dice que José Ortiz le llamó a Paredes Palma? Que Efraín Alegre dijo eso. No dice José. Pero, Guillermo... Eso tenía que decir para que sea cierta con tu mucho hipótesis. respeto, no seas necio, te acabo de leer. No Pero soy te necio. pero te Con acabo mi de leer. argumento, un juez le va a absolver a Efraín Alegre. Condenadísimo vas a No tu va a cliente. estar. Y bueno, desistí. Te pago que no va a estar. Yo te Desistí. pago a vos que no va a estar Efraín Alegre. Desistí. No, esto tiene que ser Efraín Alegre desistir la Y reconstrucción bueno, porque él hizo. Pero yo te pago que tenemos esto va a ser elementos así. contundentes, 70 hojas de querella, más todos los elementos. El doctor dijo, no existe porque le llegó hasta la hoja 6. Hoja 6, yo conté. No, en la hoja 6 también leí, ahí arriba. Esta Ah, misma bueno, que la vos hoja leíste. 6 también a mi favor. No, llegó hasta la arriba. hoja 5. Vamos a leer arriba. Los que acá. Acá arriba Sí. dice. Obviamente fue un operativo comando montado desde arriba, que fue una orden premeditada, y la información que tenemos es que José Ortiz, que desde luego es el secretario directo del presidente el que dio la orden. Sí. Dio la orden, no habló con Paredes Palma, dio la orden. Eso es lo que dijo Efraín Alegre. Sobre eso tenemos que discutir. Yo lo que sostengo Clara. es, en ningún momento Efraín Alegre dijo José Ortiz le llamó directamente a Paredes Palma para que se vaya al PLRA, porque desde luego Paredes Palma no fue el único que se fue, y desde luego Paredes Palma no estaba al mando de Baez. ¿De quién recibió la orden Paredes Palma? ¿En qué sentido? Y en el sentido Para del estar- ataque, para el estar único en- sentido. Eso es lo que nosotros queremos que se investigue, porque la Fiscalía no pregunta esas cuestiones. Le hacemos este cruce de llamada y le decimos, miren, y ve así lo que tenemos y le presentamos a la Fiscalía. José Ortiz tiene una comunicación con Sotelo a las 12 y 04 minutos. Encontramos que Sotelo le llama a Prudencio Burgos y a Isasi después de esta comunicación, y que Sotelo luego llama a Cartes a las 12 con 7 minutos, y que nuevamente después de esa comunicación habla otra vez con José Ortiz y después se vuelve a comunicar con los altos jefes policiales, y a las 0:22 se produce el atraco. Esos son hechos que están probados contra toda duda, y nosotros tenemos que otra No, vez... para que hable con Cartes, no cierra la idea. Porque Cartes es el jefe directo de... Por supuesto que comandante de la Policía Nacional. pero justo después de haber recibido una llamada de José Ortiz, se produce la siguiente comunicación con Cartes. Llama a José Ortiz a Sotelo, Sotelo le llama a Cartes. Pero el presidente de la República. Y sí, pero ¿y qué le dijo? Y lo que nosotros queremos saber, ¿qué le dijo José Ortiz a Sotelo que motivó que le llame? Pregunto, ¿por qué esa llamada se produjo minutos antes del atraco? Esas son las preguntas que nosotros nos hacemos. Yo no estoy afirmando, Héctor, el contenido de esa comunicación. Sí. Ahí es donde José se confunde, dice no prueba nada, prueba cero, dice. Mentira, es un indicio. Hay que saber el contenido de esa comunicación. No sé si vamos a poder obtener el contenido de esa comunicación, pero podemos investigar. Y lo único que nosotros, y acá me pongo como abogado querellante en el caso de Rodrigo, lo único que nosotros decimos es tenemos que preguntarnos y tenemos que indagar, porque es grave que el comandante de la Policía Nacional en el medio de estos hechos se le llame a un particular. Estoy cerrando. Doctor Guillermo Duarte, muchísimas gracias. Por favor, tu alegato final. Sí, bueno, nosotros mantenemos la posición de una querella con muchísimos elementos, mantenemos la posición de condena a Efraín Alegre por los tipos penales de difamación, calumnia e injuria, y ojalá le convenza, si es que realmente está convencido el propio doctor Guillermo Duarte, de que le convenza a su cliente de desistir la recusación y que esto se pone en un juicio oral. La causa se le cae, sabe que va a haber condena, cambia los hechos, primero habla de Paredes Palma, después habla de Sotelo, entonces convencido de que tenemos elementos, y se demostró. El doctor tenía leído hasta la hoja 5 de la querella y esto estaba en la hoja 6 y en la hoja 7 y su siguiente. Gracias por todo. Se dice Guillermo... No me desdigo, y el hecho que yo haya leído la hoja 6 no quiere decir que no haya leído hasta el final. Esas son las cosas que dice José y que le llevan a hacer las afirmaciones que hace. Afirma cosas que no son conforme a la lógica. Doctor Guillermo Duarte, muchísimas gracias. A las órdenes. Doctor José Domingo Gracias, Almada, gracias. muchísimas gracias a ambos. Este fue el debate. Quite usted, señor, quite usted, señora, sus conclusiones. Este debate que trata de acercarnos a la realidad del 31 de marzo. Celina Blanco, Celina Blanco, servicio de catering de Celina Blanco, como siempre, acompaña a Causa Justa. Realmente los mejores productos de este catering. Gracias por haber acompañado un programa más de Causa Justa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.